En el día 18 de la crisis social que vive nuestro país, el presidente Sebastián Piñera da su primera entrevista a un medio nacional. El periodista Juan Manuel Astorga conversó con el mandatario en el Palacio de la Moneda y el siguiente es el registro de esa entrevista. Presidente Sebastián Piñera, gracias por conceder esta entrevista a Mega Noticias. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel. Presidente, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de reformas, de este Chile que cambió, de las exigencias, de las demandas, de la violencia también en la calle, de los derechos humanos. Hay un montón de temas que tenemos. Primero le quiero preguntar, sin embargo, lo que es bastante más evidente. La ciudadanía está demandando cambios y, como suele ocurrir cuando se producen movilizaciones de esta naturaleza, quiere los cambios ahora, los está pidiendo ya. Y usted ha apurado el tranco, pero entre otras cosas hay una crítica que es bien profunda y transversal que se le está haciendo, de que dicen que está apurando el tranco de su propia agenda. Y hay quienes recuerdan que probablemente es esa misma agenda la que no le gusta a un grueso de la gente que está protestando en las calles. ¿Por qué apurar el tranco de su propia agenda y no parar esa agenda legislativa y sentarse a rediscutirla con todos? Bueno, es cierto que en las últimas 2 semanas el país cambió y mucho. Y yo espero que para mejor. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas? Básicamente 2 manifestaciones de muy distinta naturaleza. La primera es una legítima y pacífica manifestación de muchos chilenos y chilenas que piden una sociedad con mayor justicia, con mayor igualdad de oportunidades, con menos abuso. En el fondo quieren mejor calidad de vida. Esa manifestación la hemos escuchado con atención, con humildad, y la hemos incorporado a nuestras prioridades. Pero hay una segunda manifestación, que son un pequeño grupo organizado que ha usado la violencia, la destrucción, el fuego para destruir y causar el mayor daño posible. ¿Cómo hemos reaccionado frente a esas 2 manifestaciones? Frente a las manifestaciones pacíficas, hemos puesto las prioridades de la gente en el corazón de las prioridades de nuestro gobierno. El 18 se decretó o estalló la violencia en nuestro país en forma inusitada cuando en pocos minutos 7 estaciones del metro fueron quemadas, casi simultáneamente. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? En primer lugar, estableciendo estado de emergencia, porque era el único instrumento dentro de la Constitución, dentro de la ley, para poder garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social. Y duró 9 días, pero también reaccionamos con una agenda social que fue 4 días después del establecimiento del estado de emergencia. ¿Qué incluye la agenda social? Exactamente lo que la gente no solamente está pidiendo hoy día, lo viene pidiendo hace mucho tiempo. Si este no es un problema de los 30 pesos del metro, es un problema que se acumula hace 30 años y que no se va a resolver en 30 días. ¿Qué incluye la agenda social? Una mejoría significativa en las pensiones, un aumento en el ingreso mínimo de los trabajadores chilenos, menores precios de los medicamentos, un seguro para enfermedades catastróficas de salud, mayor equidad territorial entre distintas comunas. Incluye también una cosa que muchos pidieron con mucha fuerza: estabilizar el precio de servicios básicos. Eliminamos el aumento en el precio del metro, eliminamos el aumento en el precio de la electricidad, estabilizamos el precio de los peajes y, por tanto, yo siento que la reacción de nuestro gobierno ha sido responder a la demanda de la gente. Más paz, más orden público, más seguridad y una agenda social mucho más poderosa. Eso fue el 22 de octubre. Estamos a 5 de noviembre. ¿Por qué entonces, si usted considera que esa agenda daba respuesta a los reclamos de la gente se sigue manifestando en las calles? Por una razón muy simple, Juan Manuel. Déjeme decirle algo de Chile. En los últimos 30 años Chile tuvo un periodo realmente notable. Recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar. Pasamos del 7º lugar al 1er lugar en ingreso per cápita y en desarrollo humano en América Latina. Redujimos la pobreza del 56% al 8%. 8 millones de chilenos dejaron la pobreza y se integraron a la clase media. Esos son logros de todos, pero teníamos una falla, una debilidad. No supimos aprovechar ese crecimiento económico para distribuir mejor sus beneficios entre todos los chilenos. Y esa es la gran lección que nos han dejado estas últimas 2 semanas. ¿Y qué hemos ido haciendo en el camino? Hoy día anunciamos otra medida más de nuestra agenda social, que es ir en ayuda de los pequeños, medianos empresarios, los pymes, que sufrieron enormemente, no solo con la violencia. Usted sabe que hay más de 7.000 pymes que fueron saqueadas, arrasadas o incendiadas. Pequeños comercios, almacenes, tintorería, peluquería, de gente muy humilde que con el esfuerzo de una vida había construido
y que se le destruyó en segundos. Y por tanto la agenda social que estamos impulsando nunca va a satisfacer todas las demandas, todas las aspiraciones de los chilenos. Ya, ahora, pero sí constituye un paso muy significativo. El esfuerzo que está haciendo el Estado en materia de recursos es gigantesco. ¿En qué se cree que se desconectó la gente? Ese 54% que votó por usted y hoy día tiene un promedio de 13% según la encuesta. Mire, cuando hay desórdenes, cuando hay violencia, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, como lo que hemos vivido en las últimas 2 semanas, siempre el gobierno es castigado, con culpa o sin culpa. Pues yo le puedo decir, yo de repente veo, por ejemplo, a los presidentes de los partidos de oposición, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista. Muchos de ellos fueron ministros en los gobiernos anteriores. Y este problema se acumula hace mucho tiempo. Nos tocó a nosotros enfrentarlo. Y yo siento que como presidente de Chile, elegido por una amplia mayoría de chilenos, tengo un deber y una responsabilidad, que es enfrentar la situación, responder a las demandas de los chilenos y lograr que nuestro país vuelva al cauce de la paz social, del crecimiento económico y de la justicia social. Dicho lo anterior, le voy a hacer preguntas bien concretas entonces. Por ejemplo, hay algunas organizaciones como la CUT que dicen salario mínimo 620.000 pesos. Empresarios como Andrónico Luxic que dicen que van a pagar a partir de enero a trabajadores a tiempo completo 500.000 pesos por un piso. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de esos montos? Porque usted, su salario mínimo garantizado es de 350.000, que dista de los 620.000 o de los 500.000. Por supuesto, Juan Manuel, ¿cómo me gustaría a mí si pudiera subir el salario mínimo no a 600.000, a 800.000? Pero un presidente tiene que ser responsable. Si usted llevara el salario mínimo más allá de lo que la economía permite, lo único que está haciendo es condenar a cientos de miles de chilenos al desempleo. ¿En qué parte cree usted que se produjo la desconexión entre el costo de la vida en un país como Chile y el salario mínimo chileno versus el costo de la vida en un país europeo y el salario mínimo? Donde el salario mínimo puede ser de 1.000 euros y el costo de la vida es más o menos equivalente al chileno. 1.000 euros son 710.000 pesos, 720.000 pesos. Bueno, efectivamente hay países mucho más ricos que Chile que llevan siglos acumulando riqueza. Chile tiene un salario mínimo que no es suficiente. Por eso que durante nuestro gobierno, el primero y este gobierno que hoy día presido, una de nuestras principales preocupaciones fue que el salario mínimo creciera mucho más rápido que la inflación y que la economía para ir mejorando el salario mínimo. Pero por supuesto que no es suficiente. Lo que estamos haciendo es hacer y crear las condiciones para que el salario mínimo siga creciendo en forma sostenible. Miren lo que ha pasado en países como Venezuela. En Venezuela una vez subieron el salario mínimo 1000 veces, creo. ¿Qué lograron? Lograron solamente cuando se actúa sin responsabilidad crear una crisis de magnitudes gigantescas. Por eso aquí es tiempo de actuar con mucha sensibilidad, escuchar a la gente con humildad, con atención, pero también, Juan Manuel, con mucha responsabilidad, porque no podemos tirar la casa por la ventana y tener pan por unos días y hambre por décadas. Usted ha hecho llamados a la ciudadanía, a la gente que se manifiesta en las calles, también a los vándalos, ha hecho llamados a la oposición, ha hecho llamados al Parlamento y ha sido bastante categórico, digamos, en que cada quien tiene que poner lo suyo, pero poco a los empresarios. ¿Por qué? Pero por supuesto que hemos hecho llamado a los empresarios. Hoy día presentamos un proyecto ProPyme. ¿Qué incluye eso? Que los empresarios, y esto lo conversamos con ellos, paguen, ¿cierto?, las facturas de las pymes en 30 días. Y por eso vamos a anticipar el pago a 30 días que estaba programado para el año 2021, lo vamos a anticipar a que sea apenas se apruebe la ley. Ahora, segundo, le pedimos a las empresas... Varias personas de las pymes me han dicho lo mismo, varias. El problema no es solamente que paguen a 30 días, el problema es que hay formas que uno puede factorizar, hay formas en que uno puede conseguir unos recursos antes, el problema es que no abusen de ellos. Por supuesto. Que no les cobren comisiones especiales, que no les den trato discriminatorio, que no los tiran al final de la góndola en el supermercado. Eso es lo que están pidiendo las pymes. Oiga, estoy muy de acuerdo con que hay abusos en nuestro país. Hay empresas, no todas, que abusan de sus clientes, de sus trabajadores, del medio ambiente. Y esa cultura tiene que cambiar. Esa es una de las señales o mensajes más potentes que nos ha transmitido la ciudadanía. ¿Qué hicimos hoy día con las pymes, ya que usted lo mencionó? En primer lugar, vamos a enviar esta semana un proyecto de ley para anticipar que el pago se produzca 30 días para que las grandes empresas no le quiten el oxígeno, que es el capital de trabajo de las pymes. Segundo, vamos a establecer a las empresas que en este periodo de emergencia no solamente paguen a 30 días, que paguen en forma inmediata. Y lo han hecho muchas. Yo he visto muchas acuerdos. En tercer lugar, estamos también estableciendo un mecanismo por el cual
el Estado va a ir en ayuda de las pymes, con créditos, subsidios, garantías para que muchas pymes, más de 7.000 en todo Chile, que están hoy día destruidas por el vandalismo, por el saqueo, puedan ponerse de pie. Y muchas pymes que no han podido vender, y si no venden no tienen ingresos. Queremos restablecer el sistema de pagos, de forma tal de que no se interrumpa la cadena de pagos y las pymes puedan seguir adelante, porque si la pyme no logra pagar los salarios, hay una familia que se queda sin ingresos. Ahí hay un esfuerzo que van a tener que hacer los empresarios. Alfonso Suet, presidente de la CPC, dijo que los empresarios se van a tener que meter la mano en el bolsillo hasta que duela. ¿Cuánto...? Mira, hay una cosa más, Juan Manuel, que es muy importante. Cuando fue el terremoto del año 2010, nosotros hicimos una ley para que los empresarios pudieran donar para la reconstrucción de nuestro país. Hoy día vamos a enviar otro proyecto de ley para que los empresarios o las personas que quieran y puedan donen para ayudar a esos miles y miles de pequeños y medianos empresarios. Son pequeños almacenes, tiendas, comercio, que están con el agua al cuello. Ya, la donación tiene que ver, sin embargo, con una cuestión de caridad. Yo te voy a preguntar por una cuestión más bien estructural, porque los impuestos son impuestos porque te los imponen, si no serían voluntarios o caritativos. Son impuestos porque se los imponen a uno. El padre Hurtado decía, la caridad empieza donde termina la justicia. Bueno, y déjeme preguntarle, ¿es justo entonces, por ejemplo, que los súper ricos paguen más impuestos? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y cómo debería ser ese mecanismo? Bueno, lo anunciamos parte de nuestra agenda social. Sí, pero, al margen de lo que usted ya anunció, de que los que ganan más de 8 millones de pesos... No más que eso, vamos a establecer un impuesto a las propiedades de mayor valor que existe en nuestro país para generar más recursos, para poder financiar el aumento de las pensiones, pagar el ingreso mínimo garantizado. ¿Desde los 200 millones? Bueno, eso se está discutiendo en este instante en el Congreso. Ya. Pero sí queremos establecer un impuesto especial a las propiedades de mayor valor que pertenecen, por supuesto, a los más privilegiados de nuestra sociedad. Uno de los temas también que parece harto mencionado, el tema de las pensiones. Usted lo sabe, de hecho hay una reforma que se está discutiendo en el Congreso, pero avanza no al tranco que usted quisiera. ¿Estaría dispuesto a separar el proyecto para poder conseguir que se aprobara ya, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pensión básica, con el pilar solidario? Estoy dispuesto a hacer... ¿A separar el proyecto? Estoy dispuesto, lo estamos en este instante, lo está conversando la ministra María José Saldívar, la nueva ministra del Trabajo, en el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que las nuevas pensiones, que van a ser pensiones mejoradas, la pensión básica solidaria va a crecer inmediatamente en un 20%. El aporte previsional solidario en un 20%. Pero eso no es todo. En el tiempo van a crecer hasta 50%. Y eso va a beneficiar a 1,6 millones de chilenos que son parte del pilar solidario. Pero además, nuestro proyecto de reforma contempla mejorar también, en forma especial, las pensiones de la clase media, de las mujeres y de los adultos mayores no valentes. ¿Qué queremos nosotros, Juan Manuel? Que las nuevas pensiones se paguen mejoradas a partir del 1 de enero. Y para eso tenemos que acelerar el tranco de la reforma previsional que ya lleva más de un año en el Congreso. ¿Tal cual como está o dispuesto a hacerle cambio? Estamos dispuestos a hacerle cambio, Juan Manuel. Es una de las cosas que tenemos que aprender todos, y particularmente nosotros que tenemos minoría en el Congreso, que para lograr hacer avanzar la agenda legislativa necesitamos acuerdos. Y para hacer acuerdos hay que tener buena voluntad y hay que tener capacidad de ceder. No solamente el gobierno, también la oposición. Lo llevo entonces a otro punto. Es mayoritario el apoyo que tiene el proyecto de las 40 horas del Partido Comunista. Es mayoritario, lo hemos visto en todas las encuestas. Y sin embargo, usted incluso amenazó con llevarlo al Tribunal Constitucional. ¿Estaría dispuesto a allanarse, al menos a sentarse y sumarse a ese proyecto para, dentro de ese proyecto, buscar mejoras? Mire, hay una cosa, Juan Manuel, que es fundamental. Tenemos que respetar nuestra Constitución. Si no respetamos la Constitución, si no respetamos la institucionalidad, lo que va a pasar es que los que van a perder son los más débiles y los que van a ganar son los más violentos. Por eso, nosotros estamos de acuerdo y hay un proyecto del gobierno en ese sentido. Era parte de nuestro programa de gobierno. Pero si usted se suma a ese proyecto, en el fondo, al final, se elimina esa discusión. Ya vamos a hablar de la Constitución a todo esto. Si quiere, vamos al fondo. Por supuesto que queremos. Mira, hay tres tendencias muy importantes que hay que compatibilizar. Primero, la gente quiere más tiempo libre para estar con su familia, con sus hijos, para practicar deporte, cultura, recreación. Y es una necesidad fundamental. Segundo, hay una tendencia tecnológica de que la tecnología nueva, la robótica, reemplaza el trabajo de las personas. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esas dos cosas? Nuestro proyecto, ¿qué dice? Queremos bajar la jornada de trabajo de los chilenos, pero no a costa de destruir empleos ni de
reducir los salarios. Y para eso introducimos dos factores fundamentales. Es que me pregunta, presidente Macías, pero que no están en el proyecto. ¿No es más fácil, en lugar de hacer competir dos proyectos, que usted, visto que ese ya tiene un trámite avanzado y que tiene un respaldo de la ciudadanía, Juan Manuel, se quiera sumar a esa discusión? Le acabo de decir, nosotros estamos impulsando un proyecto y estamos dispuestos a conversarlo, estamos flexibles, pero queremos que la rebaja en la jornada de trabajo se haga con gradualidad y con flexibilidad, porque la única forma de que las menores horas de trabajo no se traduzcan en destrucción de millones de empleos o de cientos de miles de empleos o en rebaja de los salarios es que aumente la productividad. Y para eso necesitamos un proyecto pensado con mayor responsabilidad. ¿Qué han dicho todos los expertos? ¿Qué han dicho todos los economistas de un lado y del otro? De que el proyecto que presentó el Partido Comunista se va a traducir, si se aprueba como está, en una tremenda pérdida de empleos y una reducción de salarios. Eso no es lo que queremos para Chile. Por eso estamos dispuestos a conversar, por supuesto que sí. Ahora, déjeme hacer esta otra pregunta, va a ir en varios temas, me quedan todavía montones. Suponiendo que el ingreso mínimo es de 500.000 pesos, o hasta 500.000 pesos, que es lo que paga, que es lo que gana la mitad de los chilenos, hasta 500.000 pesos. Y que uno no debiera gastar más del 10% en transporte. El transporte público debería costar 500 pesos. Hoy cuesta 750, llevándolo a un promedio para hacer la pregunta rápida. Hoy cuesta 1.500 pesos, de los cuales 750 lo paga la persona y los otros 750 lo paga el Estado. Perfecto. 750 pesos le cuesta a la gente de su bolsillo, directamente, al menos. ¿No debería bajarse o disminuirse, evaluar esa posibilidad, o al menos que, no sé, los estudiantes y los adultos mayores no pagaran transporte? Bueno, los estudiantes tienen una tarifa preferencial y los adultos mayores también tienen una tarifa preferencial en el sistema del Transantiago. Mi pregunta es si no deberían no pagar, si debería ser gratis para ellos. Mire, a mí me gustaría que todo fuera gratis, ¿cierto? La salud, la educación, el metro, la cultura. Pero para hacer las cosas bien hay que hacerlas en forma responsable. Por eso, dentro de nuestras propuestas, una de las cosas que hizo la agenda social y que ya está implementado fue anular el aumento en el precio del metro. Usted sabe que el precio del metro subió no por decisión del presidente, subió por mandato de la ley. La ley establece que Pero la ministra Gloria Hood se lo planteó a presupuesto y dijo que efectivamente esto iba a traer problemas. Un momento. ¿Sabe usted cómo suben las tarifas del metro? Sí, a través de un panel de expertos. Panel de expertos. Pero a partir de ese momento, ella misma pero por supuesto, se lo advirtió al ministro de Hacienda. Pero evidente, pero el panel de expertos determinó que había que subir la tarifa. Por eso, para poder rebajar la tarifa, no fue una decisión sola del presidente. Yo tuve que enviar un proyecto de ley al Congreso. Una vez que ya llevamos una semana de gente saltándose los torniquetes. Efectivamente. Lo que le estoy tratando de decir es que los precios no suben por decisión arbitraria del presidente. En este caso, a mí me pareció que era importante enviar un proyecto de ley para bajar el precio del metro, y también enviamos un proyecto de ley para bajar el precio de la electricidad, y acabamos de llegar a un acuerdo con las concesionarias para que el TAC, que viene en los tiempos del presidente Lagos y que se reajusta todos los años, IPC más 3,5%, deje de tener ese 3,5% y se quede estable durante un largo periodo de tiempo. Metámonos de lleno en la política. ¿Nueva constitución o reforma a la constitución actual? ¿Se abre a tener eventualmente una discusión sobre una nueva constitución? Pero por supuesto que estamos dispuestos a discutirlo todo, Juan Manuel. La Constitución es parte de nuestro programa de gobierno. Nosotros tenemos un proyecto de reforma a la Constitución. Es que reforma a la Constitución es distinto a nueva Constitución, presidente. Momento. ¿Cómo se hace la reforma a las constituciones en los países democráticos y civilizados? Se hacen dentro de la institucionalidad. Recién escuchaba al padre Berríos, que decía que cuando se rompe la institucionalidad, los que más sufren son los más débiles. Y por tanto, ¿dónde debe discutirse la reforma a la Constitución? Donde lo establece nuestra democracia, en el Congreso. El Congreso podrá decidir si hacemos plebiscito o hacemos asamblea, pero lo que no podemos hacer, y es lo que algunos están pretendiendo, es romper la institucionalidad que tenemos, porque eso significaría el caos. Y por tanto, le contesto directamente, como presidente y Chile Vamos, estamos absolutamente disponibles a discutir cambios a nuestra Constitución. Eso puede terminar en reformas o puede terminar en una nueva Constitución, pero dentro de los canales que establece nuestra democracia. ¿Nuestra democracia podría evaluar que la gente participe más activamente, como lo han hecho otros países? Pero lo pregunto porque da la sensación de que esto se convirtió en una lucha ideológica, de que quienes creen que cuando se convoca una asamblea constituyente es solamente sectores de izquierda. Y estuve mirando aquí, Italia, España, Dinamarca, Israel, Luxemburgo, Islandia, Finlandia, Noruega, Portugal, han tenido esquemas de asambleas constituyentes o asambleas mixtas, es decir, gente y parlamento, Juan Manuel, para modificar la Constitución. Juan Manuel, en nuestro programa de gobierno
hay una propuesta de reforma constitucional. Y lo que yo planteé desde el primer día, y lo dije durante la campaña, es que dadas las actuales circunstancias, yo creo que cualquier reforma que se apruebe en el Congreso tiene que ser plebiscitada para darle más solvencia, para darle más legitimidad, para que la Constitución deje de ser el eje de la discusión. En los países civilizados se discute dentro del marco de la Constitución. En los países inestables se discute permanentemente sobre la Constitución. Lo que queremos es que tengamos una Constitución que nos represente, nos interprete a todos y que juguemos dentro de la regla del juego. Mire, esto es como un partido de fútbol. Un equipo tiene que tratar de meter goles en el otro arco, pero tiene que respetar las reglas del juego. No puede, ¿cierto?, agarrar a patadas a los jugadores contrarios o cambiar el tamaño del arco. Ahora, y por tanto, en Chile, para dar una respuesta clara y categórica, sí, estamos disponibles para discutir con participación de la gente cambios, mejoras a nuestra Constitución. Siguiendo esa misma lógica, de hecho usted ya tiene los diálogos ciudadanos, ¿cree que de alguna manera el tiempo le dio la razón a Michelle Bachelet y sus cabildos? ¿Y que fueron tan ninguneados por una parte de su sector político? Pero déjeme decirle algo. La presidenta Bachelet hizo un diálogo o una consulta ciudadana para la Constitución. Al término de ese proceso, envió un proyecto de ley de reforma constitucional. Han pasado casi 2 años desde entonces. Y la actual oposición, que tiene mayoría en el Congreso, ni siquiera ha iniciado la discusión de esa reforma constitucional. Entonces yo me pregunto, ¿por qué presentan un proyecto de reforma constitucional y la mayoría del Congreso, que es de oposición, ni siquiera lo discute? Yo ahora digo con claridad a todos mis compatriotas, yo creo que hoy día tenemos que tener una actitud de apertura, de diálogo, de buena voluntad. Y dentro de eso, yo lo digo como presidente de Chile, Chile Vamos está absolutamente disponible, y yo como presidente también, a discutir con participación de la ciudadanía mejoras, cambios, modernizaciones a nuestra Constitución. Presidente, el manejo del orden público se ha transformado también en una demanda bastante esencial y especialmente en estas últimas semanas se están multiplicando las denuncias por violación a los derechos humanos en contra de carabineros. Tenemos ya 20 muertos y tenemos centenares de personas heridas, 160 o incluso más que han perdido incluso un ojo. ¿Qué está pasando con los protocolos de carabineros? ¿Qué está pasando con la policía? Mire, cuando establecimos el estado de emergencia, que fue el día 18 de octubre, lo recuerdo perfectamente bien, nos pedían de todas partes de Chile, los alcaldes, los gobernadores, la gente, porque el orden público estaba siendo sobrepasado. En pocos minutos se quemaron 7 estaciones del metro. El metro tiene 136 estaciones, 70 de ellas, más de la mitad, fueron quemadas, destruidas o vandalizadas. En ese instante establecimos estado de emergencia. ¿Para qué? Para proteger a la gente, para recuperar el orden público, para proteger los derechos y las libertades de las personas. Pero cuando se estableció el estado de emergencia, yo inmediatamente conversé con mucha gente, con el ministro de Justicia, con el ministro de Defensa, y llamé a los jefes de la defensa, a las personas que se hicieron cargo del estado de emergencia, para decirles que el respeto a los derechos humanos es un principio que hay que cumplirlo siempre, en forma muy severa, en todo tiempo, lugar y circunstancia. ¿Y qué pasó con ese llamado que tenemos este listado? Porque si uno compara con las protestas en Hong Kong, que llevan 3 meses y que llevan solo un muerto, y no tenemos esa cantidad de personas heridas, o con las protestas en el Líbano, o en Cataluña, que dista mucho la cifra de personas heridas, de denuncias de abuso incluso sexual en contra de carabineros, presidente. Déjeme decirle inmediato, Juan Manuel, porque esta pregunta la quiero responder en forma muy franca y directa. En primer lugar, el grado de violencia que hemos tenido en Chile no es lo que ocurrió ni en Hong Kong, ni en Cataluña, ni en pocas partes del mundo. Gente que está dispuesta a destruirlo todo, que está dispuesta a quemar las estaciones del metro, a quemar los buses, a quemar los hospitales, como lo intentaron, a quemar supermercados, a quemar tiendas pequeñas, a quemar a pequeños emprendedores. Es gente que tiene una maldad y una violencia que no respeta nada ni a nadie. Esa fue la situación que vivimos las últimas 2 semanas, cosa que nunca antes habíamos conocido en Chile. Pero vuelvo al tema de derechos humanos. ¿Qué hicimos, Juan Manuel? Yo como presidente tengo una especial sensibilidad, preocupación y compromiso con los derechos humanos. Lo primero que hicimos fue establecer reglas del uso de la fuerza. Las aprobamos durante nuestro gobierno en el mes de marzo de este año. Se las enviamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a muchas organizaciones para que las conocieran y pudieran hacer observaciones. Esos protocolos de uso de la fuerza aseguran el respeto a los derechos humanos. Sí, Además, Derechos Humanos dice que ellos hicieron un montón de observaciones, de las cuales recogieron 10. Recogimos muchas de las observaciones. Pero déjeme decir algo más. Inmediatamente llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para decirles que tenían
todas las facilidades, todo el compromiso, acceso a todos los lugares, que los íbamos a apoyar con todo lo que fuera necesario para que cumplieran su labor. Yo personalmente invité a la alta comisionada de Derechos Humanos y a Human Rights Watch a que enviaran misiones a Chile para que observaran el terreno. Yo personalmente conversé con los jefes de los estados de emergencia, de la región metropolitana, de la región de Valparaíso, de la región de El Biobío, para enfatizar la importancia de cumplir con estas reglas del uso de la fuerza. Lo que me está diciendo... Ahora, si algunos carabineros o militares no han cumplido los protocolos, han hecho uso excesivo de la fuerza, han cometido abusos o han cometido delitos, esas situaciones tienen que ser denunciadas, investigadas por la Fiscalía y juzgadas por los tribunales de justicia. ¿Y el gobierno está dispuesto a hacer el mismo gobierno las denuncias o ustedes a querellarse? En este caso, ¿cierto? El gobierno ha dado todas las facilidades. Nosotros hemos establecido, junto con Carabineros y las Fuerzas Armadas, que toda situación que pueda tener características de abuso, de uso excesivo de la fuerza o de violación de derechos, sea inmediatamente sujeta de un sumario administrativo y si corresponden los antecedentes puestos en la Fiscalía. Pocas veces ha habido un gobierno que ha colaborado tanto para que cualquier exceso, atropello, abuso en materia de derechos de las personas no quede impune. Y por lo menos le digo así lo siguiente, y lo voy a decir con mucha claridad, nos puede tomar tiempo, pero cada uno de esos criminales que han destruido los sueños de millones de chilenos, que han destruido el metro, que han quemado supermercados. Ya le voy a preguntar por ello, yo le estoy preguntando tiendas, por Carabineros, presidente. van a ser investigados, juzgados y sancionados. Yo le pregunto... Y le digo también, cualquier carabinero o militar que no haya cumplido con las normas del uso de la fuerza, los protocolos, que se haya excedido en el uso de la fuerza, que haya cometido abuso, también va a ser investigado y sancionado. Pero va a ser justo. Déjeme decir algo que lo siento en el fondo del alma. ¿Qué he visto yo de carabineros? He visto a 60.000 hombres y mujeres carabineros que han entregado lo mejor de sí mismos, que han arriesgado sus propias vidas. Ayer vimos como 2 carabineras fueron quemadas con bombas Molotov y las voy a visitar. Que se suman a un largo listado de uniformados también que han sido agredidos. Hay 1.000 carabineros heridos y damnificados, algunos gravemente. Y por lo tanto yo le digo, yo quiero hacer un reconocimiento y expresar mi aprecio y gratitud a Carabineros por la labor que cumple protegiendo nuestras vidas, nuestros intereses y arriesgando sus vidas y su integridad física. Eso no significa que si alguno cometió abusos, si alguno hizo uso excesivo de la fuerza, va a tener que ser investigado por la Fiscalía, como corresponde en un Estado de Derecho, y juzgado por los tribunales de justicia. ¿Y teme que su gobierno sea recordado como sello por la violación a los derechos humanos? ¿Teme que efectivamente ese sello finalmente se le recuerde? Eso es absolutamente ajeno a la verdad. Le quiero decir una cosa, no sabe el tiempo, la preocupación que yo personalmente le he dedicado desde el momento que establecimos el estado de emergencia a tomar todas las providencias, dándole facilidad al Instituto Nacional de Derechos Humanos, invitando a los observadores internacionales como la alta comisionada y el Human Rights Watch, fortaleciendo la Defensoría Pública para que cada persona detenida tuviera lo antes posible un defensor público, hablando con las Fuerzas Armadas y de orden, hablando con los jefes de los estados de emergencia, estableciendo en forma muy estricta el cumplimiento de los protocolos. Ahora, con la violencia que ha habido, Juan Manuel, si digamos las cosas como son. Es que, no, pero es que una cosa, es que quiero preguntarle por eso mismo. Usted me ha citado varias veces, por ejemplo, la acción prácticamente coordinada en la quema de estaciones del metro, prácticamente con muy pocos minutos de diferencia. Hay grupos organizados, y déjeme preguntarle más abiertamente, porque en privado lo comentan bastante aquí en La Moneda. Grupos que podrían provenir del exterior, y especialmente de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela. Mire, eso está siendo investigado por nuestro sistema de inteligencia, que entre paréntesis, necesitamos un mucho mejor sistema de inteligencia. El que tenemos no da el ancho. Y por eso presentamos el año pasado una ley para reformular íntegramente nuestro sistema de inteligencia. Ellos están investigando. Yo no quiero aventurar, pero créame, yo tengo la convicción personal que detrás de esto no es lo tradicional que teníamos en Chile. Detrás de esto hay grupos organizados dispuestos a destruirlo todo. ¿Eso podría incluir el narcotráfico? Por supuesto que puede incluir el narcotráfico. Por supuesto que puede incluir ciertos grupos anarquistas. ¿Y grupos extranjeros? Y también, pero lo tiene que investigar la Fiscalía. Yo no soy el juez. Pero le quiero decir una sola cosa, con respecto a ciertos carabineros y también las Fuerzas Armadas. La inmensa mayoría de ellos ha hecho un esfuerzo gigantesco por proteger nuestras vidas, por proteger el orden público, por proteger nuestra seguridad, incluso arriesgando las propias. Hay 1.000 carabineros heridos, algunos de gran gravedad. Y déjeme decir algo más.
No todas las manifestaciones son pacíficas. Yo respeto las manifestaciones pacíficas. Al revés, las respaldo, las apoyo porque los chilenos tienen derecho a manifestarse en democracia. Pero no todas las manifestaciones son pacíficas. No es lo mismo la manifestación que vimos el viernes pasado de 1 millón o más de personas en la Plaza Italia, que las que hemos visto como en los días siguientes en que grupos organizados salen a manifestarse con un solo propósito: causar el mayor daño, la mayor destrucción posible. Y dentro de las manifestaciones pacíficas, muchas veces se enquistan grupos violentos, y por eso Carabineros tiene que enfrentar una cosa muy difícil. El otro día la manifestación en la Plaza Italia, estaban quemando la estación Baquedano. Si siguen quemando las estaciones del metro, ¿a quién le causan daño, Juan Manuel? A la gente más humilde, a la gente de Puente Alto que se va a quedar meses sin metro, a la gente de la periferia, a la clase media. Entonces Carabineros tiene que equilibrar dos cosas muy difíciles: respetar los derechos de los ciudadanos que quieren manifestarse pacíficamente y al mismo tiempo no permitir que violentistas enquistados o organizados sigan destruyendo nuestro país. Dos últimas preguntas, presidente. ¿Hizo cambios? Y una cosa más: si hay 1000 carabineros heridos, es porque ha habido una brutal violencia y enfrentamiento contra Carabineros también. Y yo lo digo con toda claridad. Carabineros tiene en las reglas del juego del uso de la fuerza que primero tiene que actuar por presencia, después tratar de conversar y convencer, después utilizar medios como los carros lanzaagua o las bombas lacrimógenas, y como último resorte utilizar las famosas escopetas con balines de goma. ¿Qué es la denuncia que pasan del 1 al 4 y se saltaron el paso 2 y 3? Y eso no está en los protocolos. Yo he hablado muchas veces con el general Rosas, director de Carabineros, y hoy día mismo estuve conversando con toda la gente que está en la cadena de mando para asegurarnos que los protocolos se cumplen. Pero quiero decir algo: muchas veces los carabineros han tenido que defender sus propias vidas. Ayer vimos 2 mujeres carabineras que son violentamente atacadas con bombas Molotov que les han quemado el rostro. Y por tanto, Carabineros tiene derecho a defenderse. Y eso lo quiero decir con toda claridad, haciendo uso racional y proporcional de la fuerza. Ahora, a veces se cometen excesos, se cometen errores, se cometen abusos. Sí, Juan Manuel, esos casos tienen que ser investigados por la Fiscalía, conocidos y juzgados por la justicia, y no por los jueces que se autoerigen en los que determinan qué es y qué no es violación a los derechos humanos. Presidente, 2 cosas para terminar. 1, hizo cambio de gabinete, sacó a su equipo económico y a su parte importante de su equipo político, pero no tocó al menos 3 áreas que eran muy sensibles, sobre las que la gente también está reclamando: salud, educación y transporte. ¿Por qué no hizo cambios ahí? Mire. Y en cambio sí en deporte, y nadie estaba pidiendo en las calles cambio en deporte. Mire, los cambios de gabinete son muy difíciles, porque en primer lugar hay que hacer un equilibrio al interior de nuestra propia coalición. Hay que buscar gente que tenga las capacidades, el compromiso, la habilidad. En este caso hicimos un cambio muy profundo en el equipo político y en el equipo económico. Yo estimé que eso era lo fundamental. Ahora, yo estoy consciente, oiga, que ninguna agenda social va a ser suficiente para aquellos que no quieren ninguna solución, que lo único que quieren es que esta situación se agudice. Ahora, esas eran áreas bien estructurales, presidente, sobre las que habían críticas. Pero momento, si hay críticas sobre todo. No, pero de deporte yo no había nadie marchando para cambiar deporte. No basta con que haya una crítica para que el presidente tenga que cambiar un ministro. El presidente tiene que evaluar la gestión del ministro, su integridad, el rol que está cumpliendo, cómo está cumpliendo sus metas. Aquí no basta con que alguien pida un cambio de ministro para que el presidente tenga que hacerlo. Y en el régimen presidencial, la facultad de cambiar y designar a los ministros le corresponde al presidente. Y yo la ejercí responsablemente y escuchando la voz de la gente. ¿Usted cambia de ministro entonces cuando no siente que está haciendo la pega que tiene que hacer en ese momento? O cuando creo que se requiere otro rostro, otra visión, otra imagen. ¿En educación, en transporte y en salud no era necesario otro rostro? Mire, cambiamos 4 ministros fundamentales. Cambiamos el ministro del Interior, cambiamos la ministra vocera de Gobierno, cambiamos al ministro de Economía, cambiamos al ministro de Hacienda, cambiamos al ministro del Trabajo. Hicimos un cambio sustancial. Ahora, que no le vamos a dar el gusto a todos, nunca, Juan Manuel. Pero si usted me dice a mí que basta con que alguien quiera pedir un cambio de ministro y el presidente tiene que seguirlo como un cordero, significaría que no habría nunca un gabinete. ¿Se arrepiente, presidente, de haber utilizado la palabra oasis para describir a Chile antes de estas manifestaciones? Bueno, la verdad es que lo que veíamos en ese instante era una crisis política en Perú, una tremenda crisis de legitimidad en la democracia boliviana. O sea, no estábamos viendo la nuestra. Una crisis terminal en Venezuela. Argentina, ¿cierto?, con gravísimos problemas económicos y políticos. Y por lo tanto, en ese momento,
Chile parecía, yo dije una isla, esa fue la palabra que usé, porque se diferenciaba. Ahora, evidentemente, que en ese momento nadie anticipó lo que iba a pasar en Chile. Pero lo más importante, Juan Manuel, mire, en la vida todo problema es una oportunidad. Lo que yo quiero hacer como presidente de Chile. Lo que hay que tener cuidado es convertir las oportunidades en problemas. Efectivamente, yo quiero hacer lo que esté a mi alcance para que esta tremenda situación de violencia, de incertidumbre, de protestas, de manifestaciones legítimas y otras no legítimas porque son violentas, sean para mejor. Por eso lo que yo estoy tratando de hacer como presidente es que sacar la lección correcta de lo que la gente nos ha demandado. No tirar la casa por la ventana con populismo, con demagogia, con irresponsabilidad. Qué fácil sería para mí hoy día decirle, les doy todo lo que quieran. Porque usted sabe muy bien que la única manera de tener justicia social de verdad, permanente, es con desarrollo económico. Y también hemos aprendido que no hay desarrollo económico sin justicia social. Un mejor equilibrio entre esas dos cosas fundamentales. Y ese fue el gran error que cometimos. No solamente mi gobierno, todos los gobiernos que me antecedieron. No supimos... Incluyendo el suyo anterior. Por supuesto, Juan Manuel. No supimos escuchar, entender el mensaje. No supimos transformar el crecimiento económico significativo que tuvimos en los últimos 30 años, que se repartiera mejor entre la gente. Ese fue el error. Ahora, presidente, ese fue el error que cometieron todos los gobiernos. En esa lógica que usted describe de que todos están pidiendo hoy día muchas cosas, déjeme preguntarle esto, porque el Estado cada vez va creciendo a medida que van avanzando los días. Y no todo además tienen que ver con solamente una cuestión económica, tienen que ver con derechos, tienen que ver con respeto. Y pasamos de no solamente aumentar las pensiones o que los remedios sean más baratos o de que se condone la deuda del CAE a cuestiones como la legalización de la marihuana, matrimonio igualitario, protección al medio ambiente, el cuidado de los pingüinos del Humboldt, en fin. Todo. El listado es muy grande. Todo. Estamos viendo a los taxistas protestar en contra de la ministra de Transporte porque dice que pesca malo de Uber y Cabify, a los grandes camioneros incluso que con el tema del TAG. Es decir, en la lista va creciendo. ¿Cómo jerarquiza? ¿Cómo ordena? Bueno, cuando pasan estas situaciones de emergencia, hay alguna gente que reacciona con mucha responsabilidad y quiere ayudar a la solución del problema. Hay otros que ven la oportunidad para resolver su propio problema. ¿Quién, por ejemplo? A ver, ¿quién es? Todos, ¿qué sector? Mire, mucha gente. Por ejemplo, acabamos de hacer un cambio muy significativo en eliminar el 3,5% de reajuste que viene de los tiempos de Lagos, cuando se estableció el sistema de concesiones. Por eso que las tarifas, los tax hoy día son el doble que hace 10 años atrás, porque están creciendo o que hace 15 años atrás. Acabamos de lograr un acuerdo con las empresas concesionarias para eliminar el reajuste del 3,5%. Y ahora el tax va a quedarse fijo en UF. Eso lo recogió muy bien las principales organizaciones de camioneros en Chile, que en forma, a mi juicio, responsable dijeron, vamos a colaborar, vamos a asegurar el abastecimiento, vamos a lograr hacer lo posible para normalizar la vida de los chilenos. Pero hay pequeños grupos. Póngame un ejemplo uno. Por ejemplo, el grupo que se va a manifestar nuevamente en materia del TAC. Cuando dicen no más TAC, sí, eso significaría que los más pobres de Chile tienen que pagar las carreteras que usan, ¿cierto?, los más acomodados. Entonces, hay cosas que se piden aprovechando un momento. Y yo como presidente tengo que ser muy fuerte y muy claro en no ceder a los cantos de sirena, a los grupos de presión y poner toda mi atención en las verdaderas necesidades mayoritarias, como por ejemplo, mejorar las pensiones, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad, mejorar el ingreso de los chilenos. Esa es mi preocupación. Presidente, por último, usted dice hay grupos de presión y todo el mundo le está pidiendo, algunos más, otros menos, pero incluso hasta su propio sector político. En esto, al final, es un bombardeo permanente, pero al mismo tiempo tiene que tomar determinaciones y déjeme hacer esta pregunta. ¿Se ha sentido solo? Mire, la presidencia es siempre solitaria, porque al presidente le llegan todos los problemas y al final tiene que decidir. Pero aquí, cuando uno está en momentos difíciles, es bueno recurrir a los principios. Y yo lo que he pensado todos estos días es hacerlo mejor para todos los chilenos. No simplemente escuchar la voz de los más vociferantes, de los más violentos. Por ejemplo, nosotros no queremos perder nuestra prioridad por los niños. Ya, pero ¿en qué se apoya el presidente cuando le pasa que se siente solo? Mire, el presidente tiene un gabinete, conversa con ellos. Ya, claro, pero a veces tiene que cambiar a sus miembros del gabinete. Por supuesto. Cambiar miembros del gabinete, algunos de ellos eran muy amigos míos. Venían trabajando conmigo hacía años. Es algo doloroso. Por ejemplo, tener que suspender
la reunión de APEC, que era fundamental para Chile, y la reunión de la COP, en Chile se iba a firmar algo histórico, el acuerdo que terminaba con la guerra tarifaria entre Estados Unidos y Chile, y Estados Unidos y China, que para Chile es fundamental, porque nos ha golpeado muy fuerte. Suspender la COP, suspender la APEC, son medidas tremendamente dolorosas. Habíamos trabajado tanto, durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo, pero el presidente tiene que tomar decisiones a veces muy duras y muy solitarias. Y créame que yo como presidente de Chile siento un compromiso. Yo fui elegido por la mayoría de los chilenos y tengo un compromiso con mis compatriotas y lo voy a cumplir, a pesar de todas las dificultades y a pesar de algunos que lo único que quieren es desestabilizarlo todo porque no creen en la democracia. Presidente Sebastián Piñera, muchas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias. Buenas noches.